Hola, soy Marcos García, director artístico de Media Lab Prado, y quiero agradecer a la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango por la invitación a participar en el Seminario Internacional de Investigación de las Prácticas Artísticas en Contexto. He preparado una presentación que voy a poner aquí. Y que he titulado Laboratorios Ciudadanos, redes de colaboración, caos, creación y el rol del artista en el contexto de la pandemia. He querido ceñirme al tema propuesto en las jornadas y vincularla a la idea de laboratorios ciudadanos a partir de la experiencia de Media Lab Prado, que se define como un laboratorio ciudadano del Ayuntamiento de Madrid. Para empezar, he mirado distintas definiciones de la palabra caos, en concreto 4. La primera tendría que ver con su origen etimológico, viene del griego, y que virtualmente se refiere a lo impredecible. La segunda se habla de la mitología griega. En el caos, para la mitología griega, es el estado en el que se encontraba el universo antes de la creación. Según la tradición judeocristiana, la formación del universo fue el resultado de una intervención divina, es decir, de alguien que lo creó. Sin embargo, en la mitología griega, el universo no fue creado por alguien, sino que se formó por sí solo. Veremos luego cómo estas definiciones nos pueden ayudar a desarrollar la presentación. Bueno, también está el uso de la palabra caos en ciencia, en matemáticas, en biología, en meteorología, en física, y se habla de la teoría del caos como cierto tipo de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Aquí en esta imagen vemos un péndulo doble y, a diferencia del péndulo sencillo, una pequeña variación en el punto de partida cambia totalmente la trayectoria de este péndulo doble. Y por último, me gustaría hacer referencia al uso más extendido, más común de la idea de caos como desorden y sobre todo su uso desde el punto de vista político. En esta portada del semanario de los años 70, Hermano Lobo, el caricaturista Chumi Chúmez, proponía esto, ¿no? O nosotros el caos. Y la gente dice, el caos, es igual, también somos nosotros, dice el político, ¿no? Entonces ese sería como un ejemplo de un tipo de política habitual que es el de la situación. Hay que tomar determinada medida, no vaya a ser que la situación derive en el caos, ¿no? Y es como una amenaza constante, ¿no? Esta política de la disuasión, que siempre un mal mayor puede ocurrir si no se toman las medidas que se proponen. Bueno, no podía dejar de hacer referencia a un libro que acaba de editarse y en el que he estado trabajando, que se llama Habitar y Gobernar, de Amador Fernández Sabater, Inspiraciones para una nueva concepción política. En él plantea cuáles son las imágenes del cambio que solemos manejar para pensar la transformación, ¿no?, de la realidad y cómo estas imágenes están condicionadas por dos paradigmas que él describe como el paradigma del habitar y el paradigma del gobernar. El paradigma del gobierno sería aquel que trata de conducir la realidad de una idea o modelo. Y esa idea o modelo, esos principios son los que nos permiten modificar, transformar la realidad, que no, digamos, que no responde a ese modelo. Por su parte, el paradigma del habitar propone cuidar y expandir las potencias que ya hay, lo que ya somos. Y a partir de ahí encontrar cuáles son las semillas que hay que cultivar, que hay que acompañar para que la transformación se produzca. Si os fijáis, se parece bastante a las dos definiciones o a las dos tradiciones en torno a la creación del universo que mencionábamos antes. Una, la necesidad de un creador que desde fuera crea
crea una situación nueva y desde el punto de vista de la mitología griega, como se trata más bien de observar la creación del universo como una transformación de lo que ya hay. Preparando la presentación, y como una de las propuestas de estas jornadas tenía que ver con el papel del artista, recordé unas notas que tenía de una conferencia de Simon Marchand-Fitz sobre 3 figuras míticas de la creación que dan lugar, de alguna manera, al artista moderno a partir del siglo XVIII. Una es Prometeo, que es creador del hombre tras el diluvio con agua y tierra, que es tal y como aparece en las imágenes del arte romano, que enseña a los hombres el don de la civilización. Es la figura que de alguna manera da lugar al mito del genio creador, que no imita tanto la naturaleza, sino que es capaz de configurar nuevas realidades. La segunda figura mítica, que es una figura menos fuerte del creador, pero también fuerte, que sería la de Proteo, dios del mar y de las aguas, que tenía la capacidad de metamorfosearse. Para Simon Marchand, esta figura quedaba representada en el siglo XX por Picasso, ¿no? Alguien que no obedece a ningún estilo, es un artista nómada, de transmutación permanente de formas, que va cogiendo de aquí y de allá préstamos de la historia y los va reelaborando. El sujeto proteico, ¿no? Es alguien que sigue presente. Y luego la tercera figura mítica que proponía Simon Marchand es la de Perseo, que es hijo de Zeus y de Dánae, que cortó la cabeza de Medusa recibiendo un casco que le hacía invisible. Entonces sería aquí un tipo de creador que está más bien en la retaguardia, que permanece en segunda fila, que es invisible y que lo que hace son pequeñas transformaciones, pequeñas intervenciones en la realidad para encontrar nuevas configuraciones. El ejemplo que ponía aquí Simon Marchand era el de Duchamp, con la idea de los ready-made y sobre todo con la idea de lo infraleve, ¿no? Yo añadiría una cuarta figura, que yo creo que ahora es muy presente, que sería la del actor red, ¿no? Y la idea de que la creación también puede surgir de las múltiples aportaciones, pequeñas aportaciones de muchos agentes que dan lugar a fenómenos emergentes que van más allá de la suma de las partes. Bueno, con esta introducción iría ya a la idea de laboratorio ciudadano como un lugar, una infraestructura que permite el encuentro, la colaboración, permite la experimentación y la producción de proyectos, la creación colectiva de proyectos que normalmente buscan mejorar la vida en común y que se desarrollan en equipos de trabajo formados por personas muy diferentes, de perfiles distintos, que vienen de mundos distintos, que muchas veces antes no se conocían y que, por tanto, con cada nuevo proyecto se construye una nueva comunidad. Hay gente que ha descrito Media Lab Prado como Internet en el espacio físico y es una manera de definirlo que a mí me gusta mucho, porque de alguna manera Internet también, o parte de Internet, funciona como una infraestructura en la que los usuarios tienen capacidad de autoorganizarse, de formar comunidades, etc. Aquí habría que decir que hay muchos Internet y que los que creo que a nosotros nos interesan más son aquellos que tienen que ver con la cultura libre, con el software libre, con la idea de Internet como infraestructura abierta, más que como un proveedor de contenidos. Aquí ponemos algunos ejemplos de los tipos de prototipos de proyectos que se desarrollan en Media Lab, desde proyectos de visualización de datos de la calidad del aire o sensores para medirla, el diseño de tipografías, proyectos que tienen que ver con construcción de espacios de juegos, de juguetes, espacios de experimentación en textil, proyectos de ciencia ciudadana, proyectos más artísticos, otros más activistas,
una gran diversidad de enfoques. Vamos a ver algunos. Esto es un biodigestor a escala para el tratamiento de residuos orgánicos, para transformar los residuos orgánicos de una familia en gas para cocinar y en un líquido negro que sale, que sirve como fertilizante para los cultivos. Este es un proyecto Wikisfera que suelo poner como ejemplo porque me gusta mucho, para empezar, porque trabaja en torno a Wikipedia. Hay varios grupos de trabajo en Media Lab en torno a Wikipedia. Este lo hace con una perspectiva de género. Se reúnen todos los lunes para aprender, experimentar conjuntamente, pero luego también organizan unos eventos que se llaman editatonas, en los que eligen una temática. Normalmente son mujeres en algún ámbito concreto, en la filosofía, en el cine, en el cómic, en la ciencia, en muchos ámbitos. Han organizado más de 30 editatonas en las que mejoran artículos en Wikipedia. De alguna manera pues benefician a todos los usuarios de Wikipedia cada vez que mejoran estos artículos o introducen nuevas entradas. En Wikipedia la mayor parte de las personas que editan son hombres, y también la mayor parte de los artículos que hay en Wikipedia reflejan más contenido sobre hombres. Autofabricantes es un proyecto, un grupo de trabajo que lo que hacen es el diseño y construcción de prótesis, sobre todo asistencias técnicas para niños y niñas que no tienen manos o les falta una extremidad, una pierna. Entonces diseñan estas prótesis, ya que las soluciones comerciales suelen ser costosas porque hay que cambiarlas cada poco, porque están en edad de crecimiento, y es un grupo formado por familias, niños y niñas afectados, y luego diferentes perfiles, como desde la ingeniería, la arquitectura, el diseño, el arte, el trabajo social. Es un grupo muy diverso y muy activo, que además se está replicando en otros lugares y con los que también colaboran. ¿Cuáles serían los modos de hacer Remediar Prado? ¿Cómo conseguir que personas diferentes se junten para hacer proyectos? Pues hay 4 modos de hacer principales. Uno son las convocatorias abiertas. Siempre hay un tema. En este caso, el tema general para recibir propuestas era evitar los residuos, y hay una convocatoria de proyectos. Y una vez seleccionados esos proyectos, hay una segunda convocatoria a colaboradores, de tal manera que esa es la forma en la que se construyen los equipos de trabajo. Estos son los proyectos seleccionados de esa convocatoria sobre residuos, con distintos enfoques, desde el arte, el activismo, la educación, la ciencia ciudadana, y vemos el biodigestor. Por ejemplo, esta propuesta de Ismael Lesom, que es construir estos barcos con botellas de plástico vacías. Cuando llegó aquí a Madrid no era tan fácil conseguir las botellas de plástico vacías, y junto con el equipo de colaboradores el proyecto se transformó en otra cosa. Este sería el segundo modo de hacer, ¿no? Los talleres de prototipado, donde se juntan todos los grupos de trabajo para desarrollar los proyectos. Entonces aquí vemos el resultado. Al final fue este catamarán que se probó en el estanque del Parque del Retiro en Madrid. Tercer modo de hacer tendría que ver con la documentación y el registro de todos esos experimentos que se desarrollan en el laboratorio y que se comparten para que puedan tener utilidad más allá de la experiencia localizada. Y por último, aquí vemos la documentación del EcoVote, que funciona así como unas instrucciones, y el último modo de hacer, que resume todos los demás, que sería el de la mediación, que son todas esas prácticas de hospitalidad, de investigación, de invitación, de conexión, para facilitar que cualquier persona se sienta invitada a formar parte de estas iniciativas, de estos proyectos, de estos grupos de trabajo. De alguna manera, la mediación es esto que permite la cooperación de cualquiera y la conexión entre mundos distintos, que es uno de los objetivos de los laboratorios ciudadanos. Este modelo se ha replicado en muchos contextos, y uno de ellos es en distintos barrios, distintos distritos de la ciudad de Madrid. Voy a poner un vídeo
que habla de este proyecto. Ahora. Semilla de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros, mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo, para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. Madrid, qué pedazo de la España en que crecí. Para talar, Retiro, Fuencarral, traemos proyectos fresquitos del experimento distrito, creados por los vecinos para todos los vecinos, para crear comunidad. La gente aquí vuelve a ser otra vez un niño, juega y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente sale encantada, porque realmente es enriquecedor. En todo este proceso he pensado mucho sobre el valor de no quedarnos solo en la imaginación. También hay que poner medios, presupuestos y recursos como que las ideas terminen construyendo una realidad. ¡Exacto! ¡Qué ilusión! Estos experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente, y eso es muy importante. Podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas. Estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención fantástica. Llevaba muchos años sin salir de mi casa, pero a raíz de empezar a vivir aquí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada, de verdad, muy feliz. Muy feliz. Bueno, este proyecto se ha hecho en distintas instituciones de barrios y de distritos de Madrid, en una biblioteca, en un centro cultural, en un centro social, en un centro de innovación, también en un centro de salud, y en la última edición fue en una escuela, aunque al hacerse durante el confinamiento, en la pandemia, pues hubo que modificarlo. Y esto es de lo que quería hablar ahora para terminar, de cómo muchas de las actividades han tenido que ir a la parte digital y en gran medida hemos tenido que, bueno, también han surgido otros proyectos que me gustaría comentar. Uno de las iniciativas fue la comunidad de aprendizaje de 0 a 99 y el campamento de verano, que incide en la colaboración y el aprendizaje intergeneracional. Otro fue el Taxi Experimenta, que consiste en pensar el taxi como una plataforma de ciudad para la experimentación y la innovación ciudadana en proyectos que, por un lado, pueden mejorar el servicio del taxi, pero también en iniciativas que mejoren la vida en la ciudad, ¿no? Para medir la calidad del aire, el ruido o el tráfico en la ciudad. Este es Experimenta Educación, que, como he comentado, tuvo que pasarse a online. Y uno de los proyectos colaboradores fue del taxi, ¿no? El taxi colaboró en la distribución de dispositivos en centros escolares, en familias donde nos necesitaban para que los niños y las niñas pudieran participar en la actividad escolar. O este ejemplo de una editatona virtual que organizó Wikiesfera en el Día Mundial del Arte, sobre mujeres pintoras. Una de las iniciativas que se ha desarrollado durante el confinamiento para generar una plataforma de colaboración y de experimentación ciudadana fue Frena la Curva, y ahí ayudamos a organizar un laboratorio ciudadano distribuido muy al principio. El jueves 19 de marzo ya se abría la convocatoria a proyectos, trasladamos la metodología de Media Lab a este formato virtual, y lo que normalmente se hace en unos meses se hizo en menos de una semana, con convocatoria de proyectos, la creación de equipos, el desarrollo colaborativo de proyectos en fin de semana. Se desarrollaron 13 proyectos con más de 200 participantes y el lunes ya se compartieron los resultados.
luego algunos de los proyectos continuaron. Y fue ahí donde, a partir de esta experiencia y otras que ha habido, desarrollamos el proyecto que está ahora en marcha, que se llama Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones culturales, que se organiza conjuntamente con el Ministerio de Cultura en España y con la colaboración de distintas entidades de distintos lugares también de países latinoamericanos, y que la propuesta es en dos momentos, en dos fases, generar una estructura de colaboración que active la innovación ciudadana a nivel local, pero también la colaboración internacional. Primero, a través de un curso que se llamó Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración entre septiembre y octubre, y después una acción simultánea de laboratorios ciudadanos simultáneos que van a tener lugar ahora entre noviembre y diciembre. El objetivo de esta propuesta es, como decía, generar estructuras de colaboración a nivel internacional, pero también incidir en la importancia de crear laboratorios ciudadanos a nivel local. Para terminar, quiero poner un vídeo en el que usuarios y colaboradores de Media Lab describen su experiencia Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Un espacio de encuentro, de diálogo y de experimentación de unos con otros en torno a temas que preocupan o a cosas que queremos cambiar y transformar. Nos puso en contacto con personas de la sociedad civil que no conocíamos y que querían estar en nuestro proyecto. Pudimos conocer a mucha gente que al conocer nuestra idea quiso participar y dijo: eso que habéis pensado se puede hacer de muchas maneras. Es lo bonito de este sitio, que puedes juntar a gente que te puede enseñar y con ello puedes incluso hacer cosas que son de fin de grados de carrera, como es el caso de nuestro trabajo. Tuve oportunidad de percatarme que la tolerancia es básica para establecer la empatía en grupos de diferentes edades, pero que sí se puede trabajar y hacer proyectos con personas de diferentes edades. Estuvimos 4 días aquí, en esta fábrica de ideas que hace posible que las cosas ocurran. Aprendimos un montón de cosas que, tanto como ciudadano y como persona que habita el mundo, te abre la mente un montón y es súper recomendable. Aquí podemos reunirnos, compartir experiencias, charlar y conocer a gente. Es un lugar que nos permite crear. Es un lugar que nos permite desarrollar y compartir experiencias con otras personas. Esas dos personas que se encontraron y que eran diferentes empiezan a encontrar un lenguaje común, construyen un lenguaje común y generan complicidades entre ellas. Y esto va sentando de alguna manera las bases para el desarrollo de la confianza. Es el requisito de toda colaboración exitosa. Y entonces la colaboración deja de ser un deseo que todos queremos hacer y pasa a ser un hecho. Bueno, pues con esta presentación ya me despido y espero que haya alguna pregunta en el debate. Muchas gracias a todos por escuchar.